Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire. 12 del día, 3 minutos en Colombia. Empezamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya estamos conectados a través de Facebook Live. En Blue Radio, ustedes ahí nos encuentran en la cuenta oficial de Blue Radio y también nos escuchan a través de todas las emisoras en Cali, Barranquilla, Bogotá. Y hoy vamos a hablar del gas, porque es que hace unos días la ministra de Minas y Energía dijo que las reservas del gas en Colombia podrían ir hasta el 2025. Y resulta que ahí los ciudadanos de a pie como usted y como yo, Óscar, Ana Cristina, Hugo Mario, pues nos empezamos a asustar porque desde hace algún tiempo en Colombia hubo una transformación en los hogares colombianos. Mucha gente cambió sus calentadores de luz por calentadores de gas. Mucha gente cambió las estufas de luz por estufas de gas. Y si se nos está diciendo que puede haber escasez de gas, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a tocar importarlo? ¿Nos va a subir el recibo del gas? ¿Qué significa que haya escasez de gas en Colombia? Pues David Ferro se fue para las calles precisamente a preguntarle a los ciudadanos, ¿son conscientes de que se está hablando de que puede haber escasez de gas en el país y de lo que eso significa para nosotros, para los ciudadanos de a pie en cada una de nuestras casas, para bañarnos con agua caliente, para cocinar, para los taxistas que tanquean sus carros con gas? Pues escuchemos qué dijo la gente en la calle. Uy, claro que sí me afectaría porque como cocino sería difícil, claro, de pronto algo solar, cosas solares, sería bueno ver esas opciones. Gas no se va a escasear y si se escasea por algún momento tendremos que pagarlo más caro porque va a ser importado. Dejaríamos de hacer de comer porque ya la comida se hace con gas. Estufa de gas. Y no es para los pueblos a descansar, a vivir sabroso. Uy, a mí me afectarás tanto en la alimentación como en toda la población que vamos a hacer sin gas. Grave la situación. Yo no uso calentador, pero los que usan calentadores se tendrán que bañar con agua fría. Yo veo que es una estrategia para subir más los impuestos, para que ellos cobren más, ganar dinero por otra parte más con un impuesto que es legítimo de nosotros, pero como es el único recibo que llega como económico a la casa, al hogar. Uy, pues grave, porque con qué vamos a cocinar, con qué vamos a alimentarnos. No, pues terrible porque prácticamente todo se mueve con gas, o sea, lo que es la cocina, el baño, también hay, me imagino que también hay pues combustible a gas para carros, entonces sería pues tenaz también que eso sucediera. ¿Es esto una realidad, sí o no? Por eso hemos invitado al doctor Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, pero además vocero de ese sector y del sector energético. Doctor Cabrales, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros y pues a responder las preguntas sobre esa preocupación. ¿Se tienen que preocupar los colombianos, sí o no, porque se nos vaya a acabar el gas? Bueno, muy buenas tardes, Camila, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente el gobierno, en el plan de abastecimiento que sacó hace como 2-3 semanas, menciona que podría haber un eventual déficit de gas en el año, alrededor del año 24. Pero es que eso es en 4 años, o sea, eso es ya. Claro, esa visión, que es una visión a 31 de diciembre del año 2018, no incorpora ni los descubrimientos que se han hecho en el último año, ni los proyectos de gas que se están ejecutando a la fecha, y que si entran, como nosotros esperamos que entren, probablemente esa fecha se vaya a extender por lo menos 2 años más. Pero igual es muy poquito. O sea, igual sí, a pesar de que ustedes digan tenemos proyectos 2 años más, quiere decir que tendríamos gas para 6 años. Sí, pero fíjese que si usted mira los últimos años hemos estado en una discusión parecida, digamos, y si usted se pone hace 6 años, estábamos diciendo hace 6 años que en 6 años no íbamos a tener gas. Y el país, digamos, ha logrado incorporar reservas de gas, digamos, a medida que pasan los años. ¿Qué es lo importante acá? Es mantener la actividad de exploración y producción de gas en Colombia. Que haya más exploración, que haya más compañías haciendo inversiones, porque eso aumenta las probabilidades de encontrar más gas. Pero mire, aquí me dicen, discúlpeme, lo interrumpo, doctor Cabrales, porque me dicen los oyentes que lo están viendo y que lo están escuchando, que mucha gente cree en la teoría de la conspiración y dice, claro, nos mandan el mensaje de que no hay gas, de que tendremos solo reservas de gas hasta el 2024 o 2025, cuando estamos en pleno debate sobre el fracking.
Entonces dicen, es una estrategia, la gente que piensa en la teoría de la conspiración, esta es una estrategia comunicacional para que entonces la balanza pro fracking se incline hacia allá. Que básicamente se está diciendo que no tenemos gas y que se nos va a decir y se nos va a querer vender que no vamos a tener gas si no hacemos fracking. Es muy importante seguir desarrollando las fuentes nacionales. ¿Y por qué es importante seguir desarrollando las fuentes nacionales? Por un tema de seguridad energética, por un tema de generación de regalías, de impuestos, de precios más competitivos, de encadenamientos productivos en las regiones productoras. El fracking es una de esas fuentes, sí lo es. Hay otras fuentes. Pero el hecho de que no se haga fracking no significa que nos vamos a quedar sin gas. Pero sí es una fuente importante. Los yacimientos convencionales son una fuente importante, nos han venido dando el gas. De hecho, si usted mira, el 20% de la producción hoy de gas en Colombia proviene de descubrimientos en yacimientos convencionales de los últimos 5 años. Así que todavía ahí tenemos una tarea que hacer. Los desarrollos costa afuera, donde han tenido descubrimientos importantes en los últimos años, eso de pronto se va a demorar un poco más, pero es importante avanzar en eso. Y efectivamente, los yacimientos no convencionales que requieren la técnica del fracking, es importante impulsarlos como una fuente más de suministro de gas hacia adelante. Pero es muy importante que el país piense en su seguridad energética. Y el país tiene potencial muy importante de gas, tiene un gran potencial de gas. Entonces, no tendría sentido que migremos a una posición donde dependamos completamente del mercado internacional. Ahora, sobre eso debo decir una cosa, y el gobierno así lo ha planteado, la Contraloría también lo ha planteado, y es que el respaldo en el mercado internacional es bienvenido. De hecho, se está discutiendo la posibilidad de tener una segunda unidad o terminal de importación. El gobierno propone que sea el Pacífico, ya existe en el Caribe colombiano, para poder respaldar el sistema y la producción de gas a nivel nacional. Pero, sobre todo, hay que mirar y empujar para que mayoritariamente dependamos del gas nacional. Mire, es que precisamente por cuenta de lo que están diciendo los oyentes que dicen, están hablando ahora de la escasez del gas por cuenta del fracking, por eso es que el gobierno lanzó ese mensaje, por eso es que nos están alertando de que el gas puede escasear, que nos va a salir más caro, que el recibo que es tan barato en las casas colombianas, eso puede subir. El viceministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa, está con nosotros. Viceministro Mesa, y esa es la primera pregunta que le quiero hacer, porque la gente está diciendo, preciso ahorita, cuando se está discutiendo el tema del fracking, nos salen desde el Ministerio de Minas y Energía con el tema de que se nos va a acabar el gas. ¿Tiene relación una cosa con la otra? Es decir, la estrategia de comunicación sí tiene que ver con decirle a la gente, es que si no hacemos fracking aquí vamos a tener un problema importante. Buenas tardes, Camila, un saludo especial al doctor Orlando Cabrales. No, yo creo que no tiene una relación directa, Camila. Nosotros hemos venido hablando del problema de la autosuficiencia energética desde el inicio del gobierno. Cuando llegamos en agosto éramos conscientes de que teníamos cerca de entre 5 y 6 años de reservas de petróleo, más de 10 años de gas en el 2018. Desafortunadamente en el 2019 esto bajó a 9.8 años. Es importante hacer esa aclaración, que es la primera vez en cerca de 2 décadas que tenemos menos de 10 años de reservas de gas. Entonces, esto no es un tema coyuntural, eso es una preocupación desde el mismo inicio del gobierno, y lo que había pasado es que el sector de hidrocarburos venía en una parálisis. Llevábamos más de 5 años sin firmar un solo contrato de exploración y producción, y eso obviamente se veía reflejado en los indicadores de la actividad del sector, como es la adquisición de sísmica, como son los pozos exploratorios, y pues obviamente pues nos pusimos a la tarea de ver cuáles eran las estrategias para poder asegurar que tenemos continuidad. Pero en entonces, el suministro doméstico. Pero entonces te pregunto, viceministro, ¿sí tenemos que estar alarmados los colombianos? La gente en las calles pensando que es que el gas ahora se nos va a subir y nos puede salir más costoso. No de manera inmediata, pero sí hay una alerta. Por eso el plan de abastecimiento de gas que publicó la UPME, que es la Unidad de Planeación Mineroenergética, nos alerta que en enero del 24 se está estimando en este momento que va a haber un déficit que quiere decir que no tenemos gas doméstico suficiente para cubrir tanto la demanda residencial como la demanda del parque de generación térmico. Hay que dar la precisión, no sé si lo habían hablado ahora con el doctor Cabrales, 8 de cada 10 familias en Colombia usan gas natural todos los días para cocinar. Entonces nos preocupa mucho que nos veamos en un escenario donde nos toque importar para el uso residencial, que es lo que afectaría la factura del gas de los colombianos, y además el impacto también en el uso de gas natural importado,
para la generación térmica que se ve reflejado en la factura de energía eléctrica. Pues es que, doctor Cabrales, el 80% de los colombianos usamos gas en la casa para cocinar, para decir algo básico, para bañarnos con agua caliente. Si nos tocara importar gas natural, ¿cuánto nos subiría el recibo? ¿O en qué porcentaje? Hoy de hecho ya el 3% del consumo nacional se respalda con gas natural importado a través de la regasificación que hay en Cartagena. Ya eso está sucediendo. Las térmicas del Caribe colombiano están consumiendo gas para la generación eléctrica en el Caribe colombiano. Eso ya está sucediendo. O sea, ya estamos importando gas, pero no para las casas, ¿o claro, sí para las casas? No para las casas. O sea, pero nosotros aquí, el recibo aún nos ha subido. Sí, no. Y aquí lo importante, Camila, es poder seguir incorporando y desarrollando las fuentes nacionales. Y yo creo que lo que ha hecho el gobierno, la verdad, ha sido muy positivo. Estamos en la dirección correcta, no solamente trabajando en impulsar con nuevas rondas de la NH, asignación de áreas en yacimientos convencionales, sino la hoja de ruta que ya se ha planteado por parte del gobierno en yacimientos no convencionales. Si usted tiene mayoritariamente la demanda nacional, esos 10 millones de usuarios en Colombia, que es del 80% del país, si mayoritariamente se atiende con gas nacional y como respaldo, que es lo que está sucediendo hoy, sobre todo para las térmicas, y ojalá que las térmicas del interior también se sumen a esto, se hace con gas natural importado, desde el punto de vista tarifario vamos a poder manejar adecuadamente la situación. Pero repito, la importancia de seguir priorizando, de seguir impulsando las fuentes nacionales. Y una de ellas, por supuesto, es el tema que usted señalaba del fracking en aquellos yacimientos no convencionales que lo requieran. Sí, y el valor de la factura, Camila, de los usuarios de gas en Colombia seguramente va a depender del costo de esa importación, como usted lo estaba preguntando, pero también de si existe o no en el Pacífico una planta regasificadora. Es un proyecto, señor viceministro, que parece está parado. ¿Qué pasó con esa planta en Buenaventura? ¿Por qué no ha avanzado? Y si realmente serviría para mitigar esta alerta que ha generado la posible escasez de gas. Claro que sí, no, el proyecto no está parado, está contemplado dentro de ese plan de abastecimiento de gas que salió a comentarios y cerró el periodo de comentarios al final del mes de febrero. La planta de regasificación lo que sigue es sacar los términos de referencia para poder hacer la licitación. Lo que esperamos es que se pueda adjudicar en el segundo semestre de este año. Y no es solamente la planta de regasificación, adicional a esto hay un gasoducto de Buenaventura para conectar ese gas con el interior del país, y hay otras 5 obras de infraestructura que están contempladas en el plan de abastecimiento. Entonces no está parada, obviamente los tiempos dependen de esas estimaciones que hay de cuándo se debe editar la planta. Yo coincido con el doctor Cabrales en que lo fundamental es impulsar la producción doméstica, pero nosotros como gobierno tenemos que asegurar que los colombianos tengan un suministro continuo de gas natural, y esa es la razón de ser de la planta de regasificación del Pacífico. Doctor Cabrales, usted ha dicho que este escenario crítico cambiaría si hay descubrimientos. En este momento, ¿dónde se están llevando a cabo estas exploraciones en el país, que de alguna manera se le envíe el mensaje a los colombianos de que podría cambiar, de que el hecho de que vamos a tener gas solo hasta el 24? ¿Dónde se están llevando a cabo esas exploraciones, doctor Cabrales? Exploraciones tradicionales, no de fracking, no, sino las exploraciones. Las tradicionales. Sí, las que están autorizadas en Colombia, Oscar. Así es. Así es, y como lo decía al principio, digamos que el balance de oferta y demanda que se cruza en el año 2024 no incorpora esos proyectos que se han venido ya trabajando. Por ejemplo, es decir, la alarma no incorpora lo que usted nos va a contar. Exactamente, hay unos proyectos que se están ejecutando, que están andando, que se están estructurando. Por ejemplo, uno de ellos, la mayoría de los descubrimientos en los últimos años ha sido en el sur del Caribe colombiano, costa adentro. Compañías como Canacol, Jocol, Luis y otras más están haciendo exploración importante en el Caribe colombiano. Ahí, por ejemplo, se requiere también en empujar ese gasoducto que permitiría conectar al departamento de Córdoba con Medellín. Por ejemplo, eso es una obra de infraestructura muy importante que ayudaría, digamos, a liberar esas fuentes adicionales de gas que estamos viendo ahí. ¿Y de qué depende esa obra de infraestructura? Eso ya lo contempla la misma UME en el plan de abastecimiento que señaló el viceministro, ya está contemplada, y yo espero que en los próximos años podamos avanzar en eso. También se hace referencia a unos descubrimientos en el Caribe colombiano costa afuera.
costa afuera, particularmente el descubrimiento de Orca, de Ecopetrol y Petrobras, donde la misma UME dice, ahí podría haber 80, 90 millones de pies cúbicos adicionales. Si usted suma esas dos cosas, solamente esas dos, podríamos estar desplazando esa fecha del año 2024 al año 2026 sin ningún problema, pero sin perjuicio, y a mí me parece que esto es complementario, con la posibilidad de tener un respaldo en el mercado internacional, que eso está absolutamente bienvenido y eso está bien que así sea. ¿Quiénes son los mayores productores de gas del mundo? Si nosotros fuéramos a importar, ¿de quién tendríamos que importar? Es decir, el hecho de que tengamos gas hasta el 2024 o 2026, contando los proyectos que usted nos está diciendo, doctor Cabrales, lo que pasaría es que no es que nos quedemos sin gas para nosotros consumir en la casa, sino que nos tocaría importarlo y eso obviamente sube un poquito el precio. ¿Lo importaríamos de dónde? ¿A quién le compramos el gas? Yo creo que principalmente Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos, precisamente con la revolución de los no convencionales, ¿qué es el fracking? Se va a convertir, que es el del fracking, se va a convertir muy pronto en los próximos años en el primer exportador de gas natural en el mundo. Hoy es el principal productor de gas natural en el mundo, pero en muy pocos años será el principal exportador de gas natural. Entonces el mercado, nosotros estamos en una situación privilegiada y es que estamos cerca de Estados Unidos y esa va a ser la fuente principal de gas, pero siempre y cuando sea, ojalá, un tema de respaldo, que nosotros no tengamos que depender como país completamente de la importación, sino que sigamos trabajando en las fuentes nacionales. Yo estoy seguro que si hacemos la tarea, como el gobierno la ha venido impulsando, en las distintas fuentes, convencionales, no convencionales, recientemente, por ejemplo, Ecopetrol anunció la entrada de Shell, que es un jugador internacional de talla mundial, que le ha apostado mucho al gas natural, en los descubrimientos costa afuera del sur del Caribe colombiano. Buena parte de las fuentes de gas van a estar ahí. El Piedemonte Llanero, Casanare, el Meta, ahí podríamos encontrar fuentes adicionales. De hecho, hoy Cusiana y Cupiagua, que están ubicados allá en los llanos, es la principal fuente de gas en Colombia. Eso no lo podemos perder de vista. Entonces, hay posibilidades. Yo creo que el mensaje para el país es, el potencial está ahí y tenemos que trabajar en distintas vías, en distintas avenidas, para poder concretar ese potencial. Yo me quedo con la pregunta, doctor Cabrales, y le pregunto desde Panamá, de la fotografía que plantea mi compañera Camila Zuluaga, el hecho de importar. Usted habla de los Estados Unidos, pero ¿no se reduciría un poco el costo y el golpe al bolsillo si Colombia importa de Trinidad y Tobago, que es un gran exportador de gas en América Latina, o de hecho importa de Bolivia, que está mucho más cercano que los Estados Unidos? Sí, no, claramente Trinidad y Tobago, conozco muy bien el caso de Trinidad, aunque han venido, digamos, bajando, reduciendo su nivel de producción de gas, es un exportador importante y es una fuente clarísima que tenemos en Colombia. Lo de Bolivia se ve un poco más lejano, podría ser Perú. Digamos, ahí tendríamos algunas fuentes, pero yo veo principalmente el caso de Estados Unidos y en segundo término el caso de Trinidad y Tobago, así como usted lo dice. Si me permite complementarlo, creo que ese punto de la importación es importante. Claro que sí, viceministro. Adelante. Entonces, ahí como decía el doctor Cabrales, a ver, el tema de gas también, para que los oyentes entiendan la perspectiva. El gas, muy diferente del petróleo, no se transa tan líquidamente en los mercados. ¿Por qué? Porque el gas hay que convertirlo en líquido a través de un proceso de liquefacción, y es para poderlo transportar, y después hay que tener una planta para volverlo a regasificar. Y eso es parte de la razón que hace que el costo del gas importado sea mucho más alto. Entonces, teniendo en cuenta ese costo de volverlo líquido después de regasificarlo, pues hay que irse a la fuente donde el gas sea más barato. Y esa fuente indiscutiblemente está en los Estados Unidos, por las razones que mencionaba ahora el doctor Cabrales. La mayoría de descubrimientos y de producción que hay en Trinidad y Tobago es en aguas profundas, que hacen que el gas, antes del proceso de convertirlo en líquido y regasificar, sea más costoso. En Bolivia no creo que tienen la suficiente capacidad de suministrar para Colombia. Entonces ahí hay que también pensar como colombianos, pensando en el bolsillo de la gente de a pie, qué es lo que queremos. Y obviamente la respuesta va a ser, lo más importante es darle el impulso a el gas doméstico. Y por eso es que hemos adelantado el tema de costa afuera, por eso de manera responsable se ha venido estudiando el tema de los yacimientos no convencionales
desde el inicio del gobierno para poder garantizar que tenemos el suministro local, doméstico, que es lo que más nos conviene a todos los colombianos. Mire, viceministro, ya que usted habla de los no convencionales y dice que quieren darle la prioridad a las casas que consumen gas para vivir, básicamente, yo les insisto, y me disculpan que les insista tanto, pero por ejemplo acá otro oyente que se llama Javier Cruz y dice, los estoy escuchando y claramente nos están queriendo llevar al fracking, que es un compromiso del gobierno con quienes patrocinaron su campaña, y nosotros en Colombia no queremos fracking. Entonces, ¿por qué, viceministro, no nos cuenta y le dice usted a los oyentes, si usted no quiere fracking, si nosotros tomamos la decisión de que eso no se haga en Colombia, pues cuáles serían las consecuencias? Y también la ciudadanía pues tiene que estar autorizada y dispuesta a elegir. Si no queremos fracking, pues listo, no queremos fracking, bueno, pero ¿a qué nos atenemos? Un par de precisiones ahí, Camila, que es importante. Y yo creo que esto lo tiene que tener todo el mundo claro. Cuando este gobierno, en agosto del 2018, llegó a el poder, la fracturación hidráulica con perforación horizontal en yacimientos no convencionales estaba aprobada. Como esto fue un tema que fue muy sensible durante la campaña presidencial, el presidente Duque decidió hacer un alto en el camino y convocar una comisión de expertos. Esa comisión se convocó antes de que el Consejo de Estado decidiera suspender la regulación técnica para los yacimientos no convencionales. O sea que fue el gobierno mismo el que dijo, hagamos un alto, convoquemos expertos en materia ambiental, en materia de política energética, en temas de salud pública, en temas sociales, y que revisen si se puede desarrollar la técnica o no en Colombia. Ahí los expertos, ¿qué fue lo que nos dijeron? La conclusión fue muy clara. Los expertos, que eran 13 expertos, 7 de los cuales eran expertos en temas ambientales, dijeron, la técnica como tal es una técnica comprobada que se puede hacer responsablemente con el medio ambiente. Pero nos dieron recomendaciones, sobre todo en fortalecimiento institucional, en unos temas de participación y veeduría ciudadana, de relacionamiento social, y nos dijeron, lo más recomendable era hacer unos proyectos pilotos de investigación integral donde podamos estar tranquilos que la técnica no va a tener ninguna afectación. Y eso es lo que hemos venido haciendo con el decreto que se expidió esta semana. Lo que estamos haciendo es justamente implementando esas recomendaciones de los expertos. Entonces, esto va muy atado a la pregunta suya. También tenemos que ser conscientes. ¿Qué pasa si eventualmente no tenemos fuentes domésticas de gas? Nos va a tocar importar. ¿De dónde nos va a tocar importar ese gas que va a ser más caro? Pues de Estados Unidos, que sí está extrayendo el gas usando la técnica de fracturamiento horizontal con estimulación hidráulica. Eso o sea, sí, que terminaríamos ellos sí haciendo fracking, pero de todas maneras con unos debates enormes medioambientales, que tampoco se puede olvidar, que allá en Estados Unidos, si bien usted, viceministro, y usted, doctor Cabrales, los dos nos dicen que Estados Unidos es a quien le vamos a comprar el gas en caso de que tengamos escasez, y eso evidentemente nos va a subir los precios en las casas, en el recibo del gas que nos llega cada mes, pues allá en Estados Unidos no están exentos, viceministro, del debate, y del debate medioambiental también. De acuerdo, y aquí digamos el debate que nosotros hemos querido dar, Camila, es que sea un debate informado. Otro tema que yo me he dado cuenta que la gente del común no conoce es qué se entiende por fracking. ¿Qué es fracking? Fracking es la combinación de dos tecnologías que han estado en el sector a nivel mundial y en Colombia desde hace muchas décadas. La primera tecnología es la perforación horizontal. Eso lo hacemos en Colombia hace mucho tiempo. Hay muchos campos en el Meta, de los principales campos del país, que se extrae hidrocarburos con perforación horizontal. La segunda técnica es la estimulación hidráulica. También en Colombia hace más de 3 décadas se usa estimulación hidráulica, pero con perforación vertical. ¿Cuál fue la revolución del fracking? Que fue que en Estados Unidos lograron combinar las dos tecnologías de una manera sostenible, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista ambiental. Pero las dos tecnologías por separado existen en el sector desde hace muchos años. Esto no es nuevo, lo nuevo es combinar las dos tecnologías. Y hay una cosa ahí, sí, complementando lo que dice el viceministro, es realmente, Camila, el país viene 10 años discutiendo esto. Esto no es una cosa del último año y medio. Se hizo una comisión de expertos recientemente, en el último año, pero en el año 2012 también se convocó una comisión de expertos en su momento. Y se trajeron 24 expertos, 15 independientes, sobre todo de Norteamérica, que era donde se hacía la actividad y donde debíamos aprender de esa actividad, 15 de universidades americanas y de Canadá. Y el producto de ese ejercicio, que duró casi 2 años,
fue lo que llevó a expedir el marco regulatorio del año 2014. Entonces, creo que el mensaje acá es, esto no ha sido a la ligera, no ha sido una cosa a las carreras, ha sido muy serio, ha sido un proceso muy riguroso, y la aproximación que se está teniendo es una aproximación científica que yo creo que es la adecuada, ¿no? Una aproximación científica, lo primero. Segundo, como dice el viceministro, tomar todas las medidas para fortalecer las autoridades que van a supervisar la actividad. Y tercero, creo que el decreto que expidió el gobierno en estos días resalta mucho el tema de la transparencia, que toda la información que se derive de esas pruebas, de esos pilotos, tenga acceso la sociedad colombiana y el público en general. Ana Cristina. Es que me dijeron que Ana Cristina tenía una pregunta, pero... Sí, Camila. Adelante, Ana Cristina. Sí, Camila. ¿Qué usted va a preguntar? Para el doctor Cabrales. Adelante, Ana Cristina. Sí, ya nos hablaron a futuro de Canacol, de estos que va a haber de Jobo a Medellín, pero al día de hoy, ¿desde dónde? ¿Cuál es ese mapa en Colombia, donde se muestra quiénes realmente nos proveen gas y desde qué lugares? Es decir, si un departamento tiene lugares que están desde donde se está explotando gas, digamos, aquí en Antioquia tenemos a Yondó, ¿eso nos puede servir en Antioquia o eso es indiferente que en el departamento de uno haya gas? ¿Eso es indiferente? Digamos sí, porque obviamente lo que necesitamos es, independientemente de dónde estén las fuentes de suministro, y obviamente eso lo dicta principalmente a la geología, hay regiones en el país que tienen una mayor inclinación a tener gas y otras que no. Entonces, digamos, en esa medida tendremos que estar donde está el gas, pero lo importante es que la infraestructura se vaya expandiendo a la misma velocidad que entren las nuevas fuentes de suministro. Por eso mencionaba la obra del gasoducto que debería conectar el departamento de Córdoba en Jobo con la ciudad de Medellín. Y debo resaltar que esto se está haciendo. Fíjate que recientemente la compañía Promigas anunció la construcción de un nuevo gasoducto que va a incrementar la oferta de gas a nivel de transporte en 100 millones de pies cúbicos. Eso, digamos, para ponerlo porcentualmente, representa un 10% de la producción nacional. Entonces es una obra que entró recientemente y ya está agregando un 10% a la capacidad de transporte y de la producción nacional. Doctor Cabrales, a propósito de esos nuevos, esas exploraciones que se están haciendo, tengo entendido que en algunos lugares del país ha habido problemas por lo que se conoce como las consultas previas. Es decir, que en algunos departamentos, en algunas zonas del país, no se está llevando a cabo este tipo de exploraciones nuevas por cuenta de que la comunidad o un buen sector de la comunidad no es partidaria de este tipo de obras. ¿Eso qué sentido tiene y qué tan aproximada a la realidad es eso? Bueno, el tema de la consulta previa afecta toda la infraestructura que debe desarrollar el país, no solamente en el sector energético en general, gas, petróleo, electricidad, sino también en la infraestructura, en la construcción de carreteras. Entonces es un tema que afecta toda la infraestructura, y efectivamente la posición del sector productivo ha sido que deberíamos reglamentar vía legal el derecho a la consulta previa, por supuesto sin desconocerlo, respetándolo, pero sí delimitando un alcance, estableciendo unos requisitos y unos protocolos para que eso no se preste, digamos, a los abusos que estamos viendo, donde hay una serie de intermediarios que están, digamos, abusando de esa actividad en perjuicio, digamos, del desarrollo económico del país. Mire, yo quiero... viceministro, adelante. No, simplemente yo quería complementar la respuesta que le dio el doctor Cabrales a Ana Cristina Restrepo, que me pareció muy importante. Claro, porque ¿usted de dónde es, viceministro? Usted es de la misma... por eso yo dije, le pareció muy importante porque los dos son del mismo sitio. Sin desmeritar obviamente la pregunta de Ana Cristina, sino que obviamente a los dos por antioqueños les importa. Para explicar a los oyentes, cuando uno mira el mapa de transporte de gas, digamos que uno ve que hay como dos corredores importantes. Entonces tenemos unas fuentes de gas en el interior del país que son Cusiana y Cupiagua particular. Hay otras en el norte que mencionaba ahora el doctor Cabrales, que vienen desde Ballena, Chuchupa y Ballenas en el norte, en La Guajira. Pero cuando uno mira el sistema de transporte, por un lado bajamos hasta Córdoba, hasta Jobo, que es lo que decía ahora el doctor Cabrales, y por el otro lado
pues sí alcanzamos a bajar hasta Popayán. Pero no estamos conectados con ese gasoducto que decía el doctor Cabrales, que es Jobo-Medellín, que creo que era donde estaba la pregunta de Ana Cristina. Pues acabamos de cerrar como ese círculo y quedaría completamente conectado todo el sistema, con unas bidireccionalidades adicionales que nos permiten utilizar las diferentes fuentes de gas que tiene el país. O sea que ese es una obra de infraestructura que es sumamente importante para poder garantizar el abastecimiento y la cadena de transporte en todo el territorio nacional. Hoy estamos hablando precisamente de los recursos de gas que tenemos en Colombia, que nos afecta a todos, porque como han dicho, 80% de los hogares colombianos pues usan gas natural para cocinar, para bañarse con agua caliente, y evidentemente si vemos que hay una escasez, pues nos va a subir el precio de los recibos. Pero viceministro, quiero hacerle algunas preguntas que hacen los oyentes. Pues yo soy completamente ignorante en el tema energético, pero me acuerdo perfectamente esto que le está preguntando Alejandro Mora, que dice, ¿qué pasó con el gas que le regalamos a Venezuela? ¿Qué pasó con ese gasoducto que nos habíamos comprometido a hacer entre los dos países en medio de las relaciones diplomáticas completamente rotas? ¿Eso nos afectó, no nos afectó? ¿Qué pasó con eso? Sí, en Venezuela hay una fuente de gas que se conoce como la Perla, que era muy importante. Obviamente, por las razones que todos conocemos, pues en este momento pues, mal haríamos nosotros en depender de tener gas importado de Venezuela. Claro, pero nosotros, pero teníamos un compromiso con Venezuela, es decir, que nosotros construíamos el gasoducto y Venezuela nos mandaba el gas. Habían unos compromisos, pero obviamente todo eso está pues paralizado desde hace mucho tiempo, y yo creo que ahora pues tenemos que concentrarnos y ser responsables. No, ni asumir más, que no tenemos a Venezuela. Ni más faltaba, pero esa es otra de las repercusiones que tiene el manejo diplomático que se ha manejado entre las dos naciones, en que teníamos un acuerdo con Venezuela de que ellos nos iban a dar gas por cuenta de que nosotros construíamos el gasoducto, y como las relaciones diplomáticas se rompieron, pues se acabó ese acuerdo y no tenemos el gas de Venezuela, que debe ser otro de los grandes productores de gas, doctor Cabrales, ¿o no? ¿O Venezuela no es productor de gas tan grande en el mundo? Podría producir mucho gas, pero no lo hace. De hecho, quema mucho gas. El impacto de la quema de gas es impresionante, y Venezuela desafortunadamente no ha logrado construir infraestructura suficiente para poder comercializar ese gas. Y yo creo que la verdad es que, para ser objetivos, la interrupción del suministro, la no reanudación del suministro de gas por parte de Venezuela hacia Colombia ya se dio hace muchos años, es decir, hace por lo menos 4 o 5 años. O sea, pero ellos nos daban gas. Ellos nunca alcanzaron a darnos gas. Nosotros le dimos gas, había un compromiso en algún momento dado, si mi memoria no me falla, creo que eso era más o menos en el 2016, cuando ellos se comprometieron a retornar entonces ese gas, y nunca lo hicieron. O sea, nos quedaron debiendo, es decir, Venezuela hoy, viceministro, nos debe gas, nosotros les dimos gas, ellos nos lo iban a devolver, y en este momento básicamente pues no sabemos cuándo lo devolverán, si es que lo van a devolver. Sí, así es. Hay un contrato que entiendo que se amplió el término hasta noviembre, pero pues ya todos conocemos el tema que hay con Venezuela, y pues temas diplomáticos yo sí se los dejo a la canciller. Pues ni más falta. Claro que sí, pero ese gas que nosotros le dimos a Venezuela y que de Venezuela nos iba a devolver, por ejemplo, doctor Cabrales, ¿cuánto era? Es decir, ¿nos hubiera ayudado en cuánto tiempo? Ya que estamos hablando en años que tenemos suministro de gas hasta el 2024, y si encontramos más hasta el 2026, ¿ese gas que nos debe Venezuela nos hubiera alcanzado para cuánto? No, pues la capacidad del gasoducto que llega a Colombia desde Venezuela son 500 millones de pies cúbicos, eso es el 50% de la producción nacional. Pero lo cierto es que... es un jurgo. Es mucho, pero lo cierto, Camila, es que Venezuela no está haciendo las inversiones que debe hacer en su sector energético. Por eso está teniendo que importar combustibles, unas cantidades muy, muy importantes. No están haciendo las inversiones en sus refinerías, en su sector eléctrico, y muchísimo menos en un sector como el de gas, donde ellos pues nunca han priorizado. Entonces yo creo que no podemos, como dice el viceministro, no podemos depender de eso. No, pues ya sé, pero lo que pasa es que sí es muy frustrante que la cantidad de gas que nos deben. O sea, si usted nos dice que ellos nos deben la mitad del gas de la producción nacional, eso es un montón. Pues yo creo que el mensaje acá, Camila, es, y espero que los oyentes así lo entiendan, es, fíjese que esta conversación, donde hemos hablado de nuevas fuentes, donde hemos hablado de expansión de infraestructura de transporte, donde estamos hablando de nuevas proyectos de infraestructura, lo que muestra es que hay un sector que se está moviendo, que es un sector dinámico, que está haciendo las inversiones y que está trabajando para asegurar ese abastecimiento en el largo plazo, principalmente con gas nacional y con un respaldo de gas importado.
Señor Cabrales, bueno, como venezolano le pido disculpas por esa deuda que le tenemos. Nos deben gas, Gonzalo, ¿yo? Sí, pero además un gobierno montón. le pagaremos. Sí, pero es que a veces se nos olvida, y yo sé que el viceministro dice que no se va a meter en los temas diplomáticos, pero sí, eso es un tema diplomático al final. O sea, ese es otro de los efectos que tenemos por la situación con Venezuela. Pero Camila, dejando el tema diplomático a un lado, pues importante una precisión, digamos que no es una devolución o un repago de un gas como tal. Habían dos contratos, un contrato de suministro de Colombia hacia Venezuela que ya terminó hace un par de años, y había otro contrato que es el que dice el doctor Cabrales, que nunca, digamos, hubo una transacción de gas de Venezuela hacia Colombia. Entonces no es que nos estén repagando un gas que se había enviado con anterioridad, sino que es un contrato separado que no ha entrado en ejecución, pues por obvias razones. Adicionalmente también hay unos temas de calidad que le preocupaban a Colombia con respecto al gas que venía de Venezuela. Pero entonces, para que separemos los dos temas, dejando también a un lado el tema diplomático, que no es de competencia del ministerio al cual pertenezco. No se preocupe, viceministro. Cuando llegue un nuevo gobierno le vamos a pagar esa deuda, créanme. O de pronto si llega un nuevo gobierno aquí a Colombia, no solo a Venezuela. También. Eso puede ser aquí también, Gonzalo. Señor Cabrales, hemos hablado de la implementación de técnicas, estamos hablando de las inversiones que se están haciendo, pero yo quiero hablar de la responsabilidad del usuario. En Colombia, ¿el usuario es responsable usando el gas? Porque aquí hemos tenido un debate, Camila, sobre, por ejemplo, la duración de las duchas, ¿no? Hay gente que se baña con gas, pero del agua en este caso. Decimos que tenemos que ser responsables con el uso del agua. ¿Usted ahora nos está diciendo que vamos a tener que ser responsables con el uso del gas? No, por eso le pregunto al doctor Cabrales, si en Colombia el colombiano es responsable en su uso o es irresponsable en el uso del gas. ¿O también deberíamos hacer una campaña de moderarnos con el uso del gas, doctor Cabrales? No, yo creo que lo que yo he visto es que somos bastante responsables. De hecho, uno de los retos que tiene el sector es aumentar su demanda. Y muy en línea con lo que está recomendando la misión de transformación energética que lanzó el gobierno, pues nosotros pensamos que, por ejemplo, las térmicas del interior del país que están respaldadas con diésel para generar electricidad deben hacerlo con gas natural. Digamos que la apuesta del sector es crecer el consumo y la demanda de gas en todos los sectores. No hemos hablado del sector de movilidad, pero hay ahí una oportunidad grandísima. Pues no se van a hacer los buses a Bogotá del SITP, van a ser a gas. Del STP, buena parte, alrededor de 1.000, ya está, digamos, comprometida y aterrizada que podría ser a gas. Pero, doctor Cabrales, si ahora vamos a cambiar a gas los vehículos, incluso los del servicio de transporte masivo, quiere decir que esa matemática de las reservas de gas pues puede cambiar un poquito, porque si se empieza a consumir más gas, no solo en los hogares, sino ahora con el servicio de transporte masivo. No, por eso precisamente estamos trabajando para que ese suministro de gas esté totalmente garantizado. Y le cuento una cosa adicional, y es que esa demanda del gas natural vehicular, el que llega a los vehículos, como el que llega a las residencias, es una demanda esencial. Es una demanda que la regulación protege hasta el final. Entonces, ahí también, por ese lado, debería haber tranquilidad por parte de ese usuario. ¿Pero qué tanto es esa demanda, doctor Cabrales? ¿Cuántos son los vehículos hoy en Colombia convertidos a gas natural? En vehículos livianos estamos hablando de aproximadamente 600.000 vehículos, de esos vehículos que se ha convertido alrededor de la mitad. ¿Pero cuál es el parque automotor en Colombia? Si son 600.000, ¿cuántos? ¿Qué porcentaje del total? Exacto. No recuerdo, pero creo que es como un 5% del total. No es poco. Pero ahí por eso hay una apuesta grande para seguir avanzando en movilidad. Y en materia de vehículos ya pesados, buses, camiones, ahí estamos viendo una evolución muy positiva. De hecho, el año pasado terminamos con 1.500, pero ahí tenemos una oportunidad porque el gas, gas mejora la calidad del aire en las ciudades. Usted sabe que, por ejemplo, en el transporte de carga, ahorita que recientemente tuvimos una discusión en Bogotá con la restricción de pico y placa para el transporte de carga y los vehículos viejos, hay una oportunidad para que esos camiones utilicen gas. 40% de la contaminación de la ciudad viene del transporte de carga y debemos seguir utilizando esas tecnologías limpias como el gas natural para mejorar la calidad del aire. Es más amigable con el medio ambiente el gas natural que el combustible normal, pero ¿por qué la gente sigue prefiriendo los vehículos a gasolina que a gas? Hay una creencia según la cual el gas le quita potencia o fuerza a los vehículos. ¿Eso es un mito o es una realidad o es una realidad, doctor Cabrales? De eso se ha hablado sobre los vehículos convertidos.
Todos estos buses, camiones, son vehículos dedicados que solamente funcionan con gas, y las pruebas que se le han hecho es que esos vehículos tienen exactamente la misma potencia, la misma eficiencia, inclusive mejor que la de los combustibles líquidos. En los vehículos convertidos, que son híbridos, es decir, que podrían funcionar con gasolina y con gas, en algunos casos donde el mantenimiento no es adecuado, sí podría haber, problemas de potencia, que se debe solucionar si el mantenimiento, repito, es el correcto. Pero entonces, frente a esto que está diciendo usted, que tuvieron esa discusión con el transporte de carga en Bogotá para ver si los cambian a gas por cuenta de la contaminación, Ana Cristina, Medellín sigue incluso planteándose, por ejemplo, tener 24 horas de pico y placa por cuenta de la contaminación del aire, que podría tener una transformación si los vehículos de carga se transforman a gas. Sí, claro, y no solamente los vehículos de carga, sino los vehículos individuales, Camila. Es que nosotros todos estos días estamos en un pico y placa extraordinario, no es de todo el día, pero sí es un pico y placa que hasta el 8 va con más números y más extendido. Entonces, en este momento dependemos mucho de esa extensión del pico y placa. Pero yo tengo una duda que le quiero plantear al doctor Cabrales, y es la siguiente. Yo lo que he entendido hasta ahora es que en caso de que llegara a haber algún tipo de escasez, se privilegiaría el suministro domiciliario. Por ejemplo, aquí en Antioquia hay 1.245.000 usuarios de gas domiciliario, pero comercial e industrial, solamente el industrial son 2.413 y el comercial 21.489. ¿Qué pasaría con esos? Es decir, con esos que no son domiciliarios, que no son de residencia, ¿qué pasaría o qué alternativa se le ofrecería en caso de que hubiera esa escasez, o de todos modos sería la importación? Sí, el usuario industrial desafortunadamente no está, dentro de esa categoría de demanda esencial. Debería estarlo, porque en la medida en que el industrial aporta a la economía del país, pues debería estar priorizado también. Pero aquí yo creo que el mensaje fundamental es: estamos tomando, y el gobierno está tomando, y la industria está tomando todas las medidas para garantizar ese abastecimiento de largo plazo. Sobre todo gas nacional, repito, con ese respaldo del mercado internacional, que las térmicas del interior se monten en el nuevo proyecto que el gobierno está proponiendo para el Pacífico. Entonces, ese es el mensaje, que los usuarios van a tener un producto. Y otra preocupación nuestra es, por supuesto, la competitividad de nuestro producto. En materia de movilidad vemos unas competitividades muy buenas. Frente al diésel somos 30% más baratos, frente a la gasolina somos 50% más baratos. Esas competitividades hay que mantenerlas para poder seguir posicionando el gas, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico. Viceministro, antes de que se me vaya, que yo sé que se tiene que ir, pero quería preguntarle sobre el gas, pero sobre todo sobre el fracking, porque también lo que se nos dice es que el fracking nos podría ayudar a tener mayor suministro de gas por más años. Aclarémosle a la audiencia que está tan preocupada por el tema del fracking, ¿cuándo se va a definir ese tema? Porque yo creo que como esto ha llegado a la Corte Constitucional, que sí se permite la exploración, pero no la perforación, démosle claridad. ¿En qué estatus está el tema del fracking hoy en Colombia? Bueno, entonces lo que tenemos en este momento es que el Consejo de Estado suspendió la resolución técnica para poder llevar a cabo la perforación horizontal con estimulación hidráulica en yacimientos no convencionales. Pero ese mismo Consejo de Estado, en la sentencia donde mantuvo las medidas cautelares, fue explícito y dijo: el gobierno puede llevar a cabo los proyectos pilotos, e inclusive algo que es particular, en la parte resolutiva citó el capítulo 14 de la comisión de expertos que nosotros habíamos convocado, que es la comisión que arrancó a trabajar en septiembre de 2018. Entonces nosotros lo que hicimos fue, como gobierno, trabajar articuladamente para implementar todas las recomendaciones. ¿Qué pasó esta semana? Publicamos el decreto ya en firme, después de un periodo de más de 40 días, donde la ciudadanía pudo hacer comentarios, donde hicimos una mesa en Bogotá, en Puerto Wilches, que es una de las áreas de potencial con hidrocarburos no convencionales, y dejamos en firme el decreto que da los lineamientos generales para poder hacer los pilotos. Esto lo firmó el presidente de la República, lo firmaron 5 ministros y lo firmó el director de Función Pública.
¿Qué sigue? Ahora tenemos que reglamentar la parte técnica, eso le corresponde al Ministerio de Minas y Energía. Vamos a estar expidiendo una resolución también para comentarios de la ciudadanía en los próximos días. El Ministerio de Ambiente va a fijar los términos de referencia para el licenciamiento ambiental, pues los pilotos, como cualquier otro proyecto, tienen que contar con licencia ambiental, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos pues va a habilitar un mecanismo contractual que también habilite, siempre y cuando las empresas cumplan con los requisitos financieros y técnicos, que puedan solicitar hacer parte de los proyectos pilotos. ¿Esto qué quiere decir, viceministro? Que ustedes en el gobierno están pensando, y yo me imagino porque ustedes así lo han manifestado, a pesar de que en campaña fue distinto, que en Colombia el fracking va a tener día libre, ¿como para cuándo? ¿O no? ¿O como para cuándo se va a tomar la decisión de que no tendrá vía libre? Pero Camila, déjeme ahí le hago una predicción también con el comentario que usted acaba de hacer. Yo creo que si uno escucha las declaraciones de en su momento el candidato Iván Duque sin editar y oye completamente toda la intervención cuando él se refería a este tema, él fue muy claro, muy específico, y decía que no se debería adelantar esta técnica si había afectaciones a los acuíferos y a la biodiversidad. Él nunca dijo que no se debería adelantar la técnica. Entonces, lo que hemos hecho es justamente eso, poder garantizar que esto se hace de manera responsable con el medio ambiente y con las comunidades. Ya tenemos el decreto marco que nos da la capacidad y los lineamientos institucionales y regulatorios. Ahora hay que sacar el tema de la técnica, que es los polígonos donde se puede hacer la perforación. Esto va a ser obviamente con carácter meramente experimental, científico, como decía el doctor Cabrales, y técnico, para poder hacer estas pruebas controladas y posterior a una evaluación definir si se puede pasar a una etapa de exploración comercial usando la técnica de fracturamiento hidráulico y perforación horizontal. ¿Eso quiere decir cuánto tiempo? Pues nosotros creemos que debe quedar todo el marco listo en este primer semestre, y esperemos que puedan arrancar a hacer la solicitud de licencia ambiental durante este año para que los pilotos se lleven a cabo, creería yo, que durante el 2021. Y si la gente dice que no, si hay marchas en la calle, si la gente está diciendo en la calle y se opone al fracking, ¿qué hacen ustedes desde el gobierno, ministro? Bueno, dentro del decreto, muy importante decir esto también. Como cualquier proyecto que requiera licencia ambiental, en esos procesos hay unas etapas de audiencias públicas, pero adicionalmente en el decreto se contemplan unas mesas permanentes en el territorio de acompañamiento, unos programas de pedagogía. Se va a invitar a que la ciudadanía haga parte en las comunidades que hay área de influencia. Todo ese relacionamiento social obviamente va a ser tenido en cuenta a la hora de hacer la evaluación de los proyectos pilotos. Entonces, si hay inconformidad, si hay dudas, si hay preguntas, lo vamos a tener en cuenta. Adicional a esto, vamos a tener un centro de transparencia donde la gente va a poder monitorear en tiempo real qué tipo de sustancias se están utilizando para el fracturamiento hidráulico, si hay eventos de sismicidad por encima de lo estipulado en la regulación técnica, si hay posibles contaminaciones a aguas subterráneas o profundas. Entonces la idea es hacer esto con la mayor transparencia y darle toda la oportunidad a la comunidad que esté involucrada durante los pilotos. Pues viceministro, mil gracias por habernos atendido, viceministro de Minas y Energía, Diego Mesa, mil gracias, y esperemos que sea así transparente, porque como le digo, estamos hablando del gas, a todos nos preocupa porque pues consumimos gas los colombianos en nuestras casas, pero también eso trae intrínseco el tema del fracking, que también es un debate nacional muy importante, que a la gente también le importa y quiere decidir si en Colombia se permite o no se permite este tipo de técnica para extraer petróleo y gas. Mil gracias por haber estado con nosotros. No, a usted muchas gracias, Camila, por el espacio, y aquí siempre dispuestos a hablar con ustedes, con la ciudadanía, todo de manera transparente, de manera rigurosa y desde un punto de vista técnico para tomar las mejores decisiones para el país. A usted, viceministro, gracias. Doctor Cabrales, me pide aquí otro oyente que sería bueno que supiéramos en dónde se consume más gas en el país. Es decir, ¿cuál es la región que consume más gas de Colombia? Ahora, pues en línea con lo que decía Gonzalo, si somos responsables con el consumo de gas o no. Sí, y antes de eso, dos reflexiones muy rápidas sobre el tema del fracking, lo que decía el viceministro,
Camila, y es, lo primero es que los colombianos no deberíamos negarnos a esa aproximación científica que estamos teniendo frente a ese tema. O sea, el fracking, sí, dice usted. Sí, porque si la aproximación es rigurosa, científica, técnica, lo contrario es casi que devolvernos a la Edad Media. Es decir, no podemos como país negarnos a que si esa aproximación científica nos demuestra que la cosa se puede hacer bien, pues yo entiendo que hay un componente emotivo en todo esto, pero no lo podemos hacer. Y lo segundo es que yo la invito a identificar alguna actividad económica que se haya hecho en este país y que se haya hecho con el cuidado y la cantidad de requisitos que se ha tenido que cumplir para poder siquiera visualizar que esto se pueda hacer. No encuentro muchas, del nivel de rigurosidad que ha tenido esto antes de empezar. No hay muchas actividades económicas, repito, en el país que puedan decir lo mismo. Para contestar la pregunta, el 50% de la demanda nacional, el 50% está en el sector térmico y en el sector industrial. Ahí está el 50% de la demanda nacional de gas. El interior del país, ciudades como Bogotá, Medellín, son los grandes consumidores de gas. Y después, o sea, obviamente, las casas, fíjate, las casas representan el 16% del consumo nacional. Las residencias, el sector térmico, el sector eléctrico y el sector industrial 50%. El sector de movilidad menos de un 10% y las casas un 16%. El resto está en las refinerías, en las plantas petroquímicas. Así que esa es más o menos la proporción y geográficamente, repito, más el interior que el Caribe. Mire, doctor Cabrales, ya que estamos diciendo que si a nosotros pues se nos acaban las reservas de gas, nos toca recurrir al exterior, nos toca recurrir a lo que pasa con el gas a nivel internacional, pues Gonzalo y Sebastián nos prepararon precisamente este panorama internacional de la industria del gas en el mundo. Hoy es importante que hablemos de esto, Camila y Gonzalo, porque la industria del gas natural, gracias a su enorme crecimiento en la última década, pues ha adquirido un papel central en la economía mundial y en el ajedrez geopolítico de las potencias. Y es que, Sebastián, el gas natural se presenta como una alternativa superior a los combustibles convencionales. En este caso reemplaza ventajosamente a otras alternativas por sus beneficios económicos y ecológicos, además de la diversidad de usos que tiene. Sirve como combustible, pero también como materia prima. La energía no es gratis. La energía cuesta. Porque cuesta producirla, cuesta transportarla y cuesta hacer que llegue a cada casa, a cada escuela, a cada hospital, a cada fábrica de nuestro país. Es mentira que los subsidios al gas no los paga nadie. Los pagamos todos. Y es que un país que logra cambiar parte de su matriz energética hacia el gas puede reducir costos, aumentar su productividad y reducir emisiones. Por eso es que encontrar y explotar yacimientos de gas es tan importante hoy. Y es que los registros de la Unión Internacional del Gas estiman que la demanda mundial de este combustible para la industria aumentará más del 45% entre el año 2015 y el año 2035, incluso con un crecimiento del 107% en China y de 108% en India. En Bolivia hemos nacionalizado, hemos recuperado este recurso natural tan importante. Eso nos ha permitido la liberación económica a todos los bolivianos y bolivianas. El mayor productor de gas en el mundo es Estados Unidos con 715 millones de toneladas anuales. Después va Rusia con 575 y en este caso, pues las rentas que adquiere Rusia por las exportaciones de gas es fundamental para su economía. Pues a través de un gasoducto que atraviesa el mar Báltico se convierte en el mayor proveedor de gas a Europa y ahora con un nuevo proyecto, a través de un mega gasoducto, empezará a exportarle gas a China también. En el tercer lugar, Sebastián, está Irán con 205 millones de toneladas, le sigue luego Canadá con 158 y en el quinto lugar está Qatar con 150. Vladimir Putin se encuentra de visita en Turquía y el evento que marca la agenda bilateral es el gasoducto Turk Stream. Precisamente esta jornada concluye la construcción de la parte marítima de este proyecto multimillonario. Y en Latinoamérica, Gonzalo, el principal productor es Argentina con 40 millones de toneladas anuales y ocupa el lugar 19 en el ranking mundial. Mientras tanto, Trinidad y Tobago es el mayor exportador.
aunque este país pues tiene el mismo problema que tiene Colombia. Sus reservas son limitadas y se estima que en apenas 6 años pues esta isla del Caribe ya dejará de ser una gran potencia en este tema. Pues el 70% del PIB de Trinidad y Tobago proviene precisamente del gas y del petróleo. Por ejemplo, el conflicto civil que se vive en Siria, esa guerra civil que se vive en ese país, la pelea en su mayoría es por el gas. El gas es capital y es algo que se suele señalar muy poco. Y es que la mayoría de los países beligerantes dentro de este conflicto son países exportadores de gas con intereses en uno u otro gasoducto que compiten por cruzar el territorio sirio. En este caso, pasar gas catarí o iraní a Europa a través de ese territorio. Y es por eso que a Rusia esto no le conviene para seguir siendo el mayor proveedor de gas de toda Europa. Pues ahí, doctor Cabrales, está la realidad internacional del gas. Un último mensaje, sobre todo para los taxistas, para los amarillitos que tanto se pasaron a gas. Pueden estar tranquilos, no les va a subir el precio. Mensajes que van a tener gas. El Plan Energético Nacional que expidió recientemente el gobierno dice que la evolución de la matriz energética en Colombia va a ser electricidad y gas, principalmente. En los próximos 20 años, esos dos, electricidad y gas, van a representar el 50%. Hoy lo representan los líquidos cada vez van a disminuir más. Así que el mensaje para el taxista es que hay que pasarse mucho a gas y obviamente tendremos que tener, por supuesto, y bienvenido el complemento con la movilidad eléctrica. Yo creo que tanto la movilidad con gas como la movilidad eléctrica son absolutamente complementarias. La tecnología gas está mejor capacitada para llegar a los camiones, la eléctrica probablemente va a evolucionar rápidamente hacia los livianos, ahí nos vamos a complementar, pero sobre todo pensando en la calidad del aire que respiramos las personas que vivimos en las ciudades en Colombia. Doctor Cabrales, mil gracias por haber venido aquí a hablar en representación del sector del gas en Colombia, que teníamos temor por cuenta de lo que había dicho el Ministerio de Minas y Energías. Muchas gracias, Camila, muchas gracias por la invitación. Son las 12 del día, 58 minutos, ya saben, tenemos que estar tranquilos por ahora con el tema del suministro del gas. Colombia.